A partir del año 50 se inicia la historia moderna del crédito en Nicaragua. En esa década, una delegación del Banco Mundial visita por primera vez el país y después de realizar un estudio de su economía le otorga el primer crédito. Posterior a esto, en la década de los 60, Merlin, el Banco Interamericano de Desarrollo pasará a representar las principales fuentes de recursos para el país con sus programas de crédito para la ganadería y el arroz específicamente. En 1970, como dato histórico, el Banco Mundial declara que Nicaragua había pasado a ubicarse dentro del bloque de países de ingresos medios y por tanto no era sujeto a crédito. Además, como consecuencia de la crisis norteamericana, la administración Nixon recortó los programas de ayuda exterior. Por esta misma razón, Nicaragua tuvo que recurrir a la banca privada internacional para la obtención de crédito. Así, los acreedores privados pasaron a representar el 13,5% de los desembolsos en el periodo de 1961 a 1966 y al 56,8% en el periodo de 1966 a 1975. Como conceptualización de lo que es la deuda fiscal, como puede ver en la presentación, es la cuantía que el obligado tributario debe de pagar a la administración, constituida por las cuotas liquidadas al sujeto pasivo, los pagos a cuentas o fraccionadas, lo que son las cantidades retenidas o que se hubiesen debido retener, y los ingresos a cuenta. Estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. Así como las siguientes magnitudes que podemos mencionar para poder reforzar esta conceptualización es el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea, los recargos de los periodos ejecutivos, los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las alícuotas a favor del Tesoro o de otros entes públicos. Para poder explicar un poco más y entender la parte del interés de mora, es una prestación accesoria que se exigen al obligado tributario y a los sujetos intrafactores como consecuencia de la realización de un pago fuera del plazo. En este sentido, los recargos por declaración extemporánea son las prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera del plazo sin requerimiento previo de la administración tributaria. Los recargos del periodo ejecutivo se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de las deudas no ingresadas en el periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio. Cuando hablamos de los recargos ordinarios, es cuando los obligados, en este sentido, hacen referencia a la parte de que los obligados no afectan el ingreso al tiempo de prestar las autoliquidaciones extemporáneas y siempre que no se hayan presentado solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de presentar dicha autoliquidación, ya que las deudas entran en un periodo ejecutivo al día siguiente de la presentación de autoliquidación. Cuando nosotros hablamos de cierta manera de las partes de los de las partes de los intereses de mora, que ya lo habíamos visto, que más que todas las prestaciones accesorias que se exigen dentro de una obligación tributaria, los recargos extemporáneos, que son las prestaciones accesorias que deben satisfacerse por parte de los obligados tributarios en un periodo determinado dentro de las obligaciones de requerimiento de la administración pública. Esto ya lo acabamos de explicar en cuanto a la satisfacción de la totalidad de deudas que se referencia al periodo de ejecutivo y los ordinarios igual. Entonces, en cuanto a la naturaleza, es la obligación de dar porque la deuda tributaria se paga en efecto dinerario, sea cual sea la causa de su nacimiento. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, las principales causas por las que los países se endeudan son, en primer lugar, por costear inversiones, por costear inversiones en capital humano y físico, influir en la distribución de los recursos del país, responder a cambios desfavorables en la coyuntura y satisfacer necesidades económicas producidas por acontecimientos excepcionales como crisis financieras o desastres naturales. De acuerdo a los informes de deuda externa publicados por el Banco Central de Nicaragua en los últimos años,
se han adquirido préstamos para ejecutar proyectos de programas de inversión pública, los cuales van dirigidos específicamente a construcción de infraestructuras, entre ellas carreteras, hospitales, escuelas y otras obras. Para garantizar servicios básicos, que está referido a los abastecimientos de agua potables, alcantarillado y servicio de energía eléctrica. También programas de salud y educación y otros dirigidos a la reducción de la pobreza. Algunos de ellos enfocados en el fortalecimiento de capacidades de medianos y pequeños productores. Dentro de las clases de deuda pública que podemos mencionar, ¿verdad? Que tenemos lo que es la deuda externa e interna y deuda de corto, mediano y largo plazo conforme las siguientes definiciones. Cuando nosotros hablamos de una deuda pública externa, comprende los pasivos contractuales directos o contingentes que las instituciones del sector público adquieren con personas naturales o jurídicas no residentes en Nicaragua. Cuando hablamos de la deuda pública interna, comprende los pasivos contractuales directos o contingentes que las instituciones del sector público adquieren por créditos contratados con personas naturales o jurídicas residentes en Nicaragua. Cuando hablamos de deuda pública de corto plazo, nos referimos al pasivo contractuales directas que las instituciones del sector público adquieren con acreedores internos o externos con plazos de vencimiento hasta de 1 año de su fecha de suscripción, independientemente del ejercicio presupuestario en que se paguen. Cuando hablamos de deuda pública de mediano plazo, comprende los pasivos contractuales directos o contingentes que las instituciones del sector público adquieren con acreedores internos e externos con plazos originales de vencimiento mayores de 1 año y hasta 5 años a partir de su suscripción, ¿verdad? De la deuda. Cuando hablamos de una deuda pública de largo plazo, comprenden pasivos contractuales directos que las instituciones del sector público adquieren con acreedores internos o externos a plazos mayores de 5 años a partir de su suscripción. Los efectos económicos en cuanto a la parte de las deudas, podemos referir, por ejemplo, en las décadas de 80, cuando comienza la verdadera crisis financiera de Nicaragua. Este país, al igual que sus vecinos latinoamericanos, experimenta una caída dramática de los precios del mercado mundial para las principales exportaciones como actividad, ¿verdad? La cual se basaba o representaba pues, la economía más importante, el rubro más importante que sostenía la economía de estos países. Ello trajo como consecuencia, junto con otras altas tasas de interés, un rápido deterioro económico. Por otro lado, dada la situación de guerras en la que se encontraba con el país, la situación se volvió extrema, ya que era necesario obtener recursos económicos para poder satisfacer todas estas necesidades básicas de la población que se financiaron a través de crecientes gastos del Estado. El subsidio del precio de los alimentos y los intercambios sobrevalorados de la moneda, lo que dio lugar a una hiperinflación controlable, esto que alcanzó grandes porcentajes de un déficit crónico de la balanza de pagos y un aumento considerable de deuda externa. Aunque muchas de las estadísticas que se publican tienen más de 1 año de retraso, el Banco Central de Nicaragua informó en ese momento que, por ejemplo, en el primer trimestre del año 2020, la deuda pública se incrementó en 139.8 millones de dólares. Con ese aumento, el saldo de la deuda oficial en ese entonces pues ascendió a 7.304 millones de dólares. De ese monto, 6.334.9 millones de dólares correspondían a la deuda externa, es decir, que se debe a que acreedores internacionales pues figuraban en el panorama, los restantes 969.1 millones de dólares eran una deuda adquirida a través de deudas internas. Sin embargo, en esos años, el Banco Central de Nicaragua pues, aclaró que ese incremento correspondía a desembolsos pactados con anterioridad, ya que durante el primer trimestre del 2020 el sector público no hizo nuevas contrataciones de préstamos. En cuanto a los acreedores y los deudores de la deuda fiscal, de acuerdo a los reportes del Banco Central de Nicaragua, la deuda externa de Nicaragua se debe, en primer lugar, a acreedores bilaterales, entre ellos el Club de París, países de Centroamérica, Latinoamérica, exsocialistas, otras bancas comerciales y proveedores.
En cuanto a los acreedores multilaterales, entre ellos el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID, el Banco Mundial, los fondos monetarios internacionales, los fondos internacionales de desarrollo agrícola FIDA, los fondos de organización de países exportadores de petróleo para el desarrollo internacional, entre otros. En la lista de deudores del sector público, el Banco Central incluye al Gobierno Central, la Banca Central de Nicaragua, el resto del sector público no financiero y el resto de sistemas financieros. Es notable, ¿verdad?, considerar varios factores que a través del análisis que hizo la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, el FUNIDE, explica que no es muy acertado definir la sostenibilidad de las deudas únicamente por una proporción con respecto al PIB, ya que el balance entre los ingresos y el gasto determina la capacidad del pago de los intereses y el principal, digamos, monto de la deuda como tal. Técnicamente lo que hace es, digamos, traer a valor presente el pago de las deudas y las proyecciones de los ingresos. ¿Por qué? Porque los recursos de hoy no se pueden comprar con los de hace 10 años. Por eso hay que ponerlos en valor del presente con las tasas de interés. Esto en base al estudio que hace el FUNIDE en su momento. Dentro de los países más vulnerables y en cuanto al estudio de sostenibilidad de la deuda pública de los países de Centroamérica, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, detalla que la habilidad de un gobierno para honrar su deuda depende de una serie de factores, según los especialistas. Esto implica que los países más vulnerables a los que su deuda se vuelve insostenible son los que tienen grandes déficits primarios, deudas públicas elevadas y una brecha considerable entre la tasa de intereses que se paga por su deuda y la tasa de crecimiento. Esto pues es muy importante porque es necesario establecer un conjunto de indicadores para poder interpretar ese volumen de endeudamiento. También la parte de la vulnerabilidad del país ante el monto de la deuda y la sostenibilidad fiscal para el pago. Entonces, en cuanto a estudios relacionados, el crecimiento económico y la recaudación fiscal son dos de los factores que inciden en la sostenibilidad de la deuda. Ambos están afectados desde el año 2018 como consecuencia de las crisis sociopolíticas que enfrenta el país y en los últimos años, lo que es el producto también o consecuencia de las pandemias que amenazó y afectó de manera directa también la economía. Entonces es posible que eso haya, digamos, creado una sostenibilidad de la deuda y obligaron al Estado a hacer algunos ajustes necesarios como parte pues, del análisis del estudio fiscal que se ha hecho. Entonces, no obstante, se considera que la deuda sigue siendo sostenible. Entonces, los indicadores, según especialistas, los más utilizados en el comportamiento de la deuda pública son los indicadores de vulnerabilidad porque miden el riesgo en que las condiciones actuales pueden alterar significativamente el estatus de la deuda. También están los indicadores de sostenibilidad que miden bajo ciertas circunstancias esperadas si el gobierno tiene la capacidad de enfrentar futuras contingencias y mantener su política fiscal en el largo plazo. Y los indicadores financieros, que estos muestran el comportamiento de los pasivos del Estado como variables de mercado. Estos guardan correlación con los resultados fiscales de los países, pero contienen un alto grado de relación con variables de carácter especulativo del mercado financiero. Entonces, el informe referido a la parte de los perfiles macrofiscales de Centroamérica detalla que en cuanto a los indicadores de vulnerabilidad en Nicaragua, estimados al cierre del 2018, refiere o contempla una situación manejable a partir de los valores críticos definidos para las instituciones financieras internacionales. Pues la razón de interés y los ingresos totales se estiman en un 5.9%, muy lejos del valor crítico del 250%, básicamente. Entonces, los intereses pagados con respecto al tamaño del PIB estarían alrededor del 1%, muy lejano al 3% recomendado. Pero como consecuencia de la baja en la recaudación, la relación ante la deuda y los ingresos tributarios alcanzó un 237.7%, solo de 12.3% por debajo del límite para ser considerado vulnerable. Entonces, además de la relación entre la deuda y el PIB,
aunque podemos decir es manejable, tiene una tasa de crecimiento que de mantenerse estaría alcanzando un valor crítico en el año posterior. Y es lo que nosotros hemos logrado notar ya a partir del 2019 hasta la actualidad. Y esto, lógico, ha obligado a realizar ajustes a través de reformas tributarias. ¿Aún es sostenible? Sí, porque según unos estudios realizados, Nicaragua fue el país de la región que menos restricciones enfrentó para cumplir sus obligaciones. Solo destinó al servicio de la deuda el 1% del PIB, mientras El Salvador destinó el 4,9%, Costa Rica destinó el 3,6%. Además, varios de los indicadores están lejos del valor crítico. Pese a algunos desbalances registrados en los últimos 2 años, el FUNIDES considera hasta ahorita que no se perciben indicios de que pueden existir problemas para cumplir con los compromisos, ya que el presupuesto general de la República pues, ha seguido priorizando el cumplimiento de estas obligaciones. Pues no obstante, es importante también señalar, Norlin, que el FUNIDES también a través de sus estudios hace referencia a que lamentablemente pues, Nicaragua es uno de los países de la región que presenta una menor actualización de cifras fiscales y por ende una menos transparencia en el rendimiento de cuentas, lo que se dificulta tener certeza sobre la realidad de las cifras hasta por hoy, y si se tiene, pues no se ha puesto en conocimiento a la población. En cuanto a nuestra deuda externa actual en Nicaragua, pues actualmente Nicaragua acumula una deuda de 7,304 millones de dólares. Este monto visto en relación a sus 6,5 millones de habitantes implica que cada nicaragüense debe más de $1,100, además de la deuda que representa alrededor del 52% de Productos Internos Brutos, proporción que algunos consideran elevada y señal de alerta para evitar que siga creciendo y sea insostenible. En cuanto a la deuda externa pública, el 30 de junio del año 2020, el saldo de la deuda externa pública fue de 6,393,4 millones de dólares, reflejando un aumento del 0,9% con respecto al saldo del trimestre del año 2019, por lo menos el último semestre. Entonces se ha dado considerables crecimientos en cuanto a la deuda externa. En cuanto a los desembolsos externos recibidos hasta ese periodo, pues también ha tenido consideraciones de aumento a través de porcentajes bilaterales que se han dado en cuanto a 1,5%. En los acreedores que más recursos desembolsaron en el trimestre fueron el BICE, el BID, el Banco Mundial, lo que es el país Corea del Sur, igual que hicieron un desembolso considerables, España, Alemania, India, Japón, etc. Entonces, estos desembolsos fueron utilizados en la ejecución de programas de inversión pública, principalmente en proyectos de construcción, que dirigieron un 51%, electricidad, gas y agua un 21,8%, servicios sociales, salud y educación 16,3% y administración pública 7,9%, entre otros sectores. Entonces, hablando de una contratación de nuevos préstamos, durante el segundo semestre del año 2020, se entiende, según los registros, que el gobierno de Nicaragua contrató 2 préstamos por 20,6 millones de dólares. En términos promedio, las condiciones financieras fueron, en primer lugar, plazos de 20 años y en segundo, un periodo de gracia de 5 años. Y por último, tasas de intereses promedios ponderados de 1,77%. O sea, el total contratado fue de 20,1 millones de dólares en parte financiar los proyectos de reconstrucción del Hospital Alto Chavarría que se hizo a través de la línea de crédito del Banco de Exportaciones de la India. El restante 0,5 millones es un crédito otorgado por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola FIDA bajo la modalidad de prefinanciación del proyecto Cadenas de Valor Inclusivas y Resilientes vinculadas con la pesca artesanal y la acuicultura en la costa caribe. Ahí tenemos. En cuanto a la parte de los servicios, podemos decir que de la deuda externa efectivamente pagados en el trimestre fue de 100,1 millones de dólares, de los cuales 67,2 millones correspondieron al pago principal y 32,9 millones a pago de interés. En cuanto a la parte
Las deudas internas del gobierno central y Banco Central de Nicaragua el 30 de junio del año 2020, el saldo de la deuda del gobierno central y el Banco Central con acreedores nacionales fue de 1.123.1 millones de dólares, representa el 14.9% del total de deuda pública, del total de 679.7 millones de dólares, correspondiente al gobierno, siendo los principales instrumentos los bonos de la República de Nicaragua. En cuanto a la parte de los certificados de pago de indemnizaciones, que esto pues representó el 14.3%, entre otros instrumentos. El restante de la deuda fue para el Banco Central concentrada en los siguientes instrumentos: instituciones de letras, el 15.2%, depósitos monetarios, el 13.9%, los bonos bancarios, 10%, y los títulos de inversión, el 0.4%. Para el total de colocaciones de deuda interna en el trimestre ascendió a 9.604.4 millones de dólares de ese total. En cuanto al trimestre, el Banco Central emitió instrumentos de absorción de liquidez por un monto de 9.566.5 millones de dólares y redimió 9.445 millones, resultando en una colocación neta de 121.5 millones. En cuanto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, colocó 59.1 millones durante el periodo de enero-junio de 2020, los cuales fueron principalmente emisiones de bonos de la República de Nicaragua, que representó un 59 millones con una tasa de rendimiento promedio ponderada de 7.754% y tramos de vencimiento entre 520 a 1.955 días. En cuanto a los servicios de deudas internas pagadas en el segundo trimestre del 2020, totalizó 9.460.9 millones. Ahí así sucesivamente se han dado otorgamientos. Entonces, es importante que manejara, en conclusión, que en Nicaragua la deuda externa representa una carga pesada que hace invisible cualquier avance económico y social. Muchos afirman que la deuda y sus altísimos intereses están más que pagados con el saqueo y la explotación en que están sometidos muchos países pobres. Mucho se habla en estos días sobre el problema de la deuda externa y son diversas las iniciativas, actos y campañas a nivel mundial que se están celebrando para tratar de dar con alguna solución a este problema y poder pues dirimirlo. Esto pues, es todo lo que tenemos para poder desarrollar la temática que corresponde a esta unidad.